Oh, no, no, está teniendo una convulsión. ¿Cómo sabes? Pues porque se está moviendo y tiene los ojos hacia arriba y tiene espuma en la boca y... ¿No? No necesariamente. Lo primero es entender que cerca de 50 millones de personas en el mundo tienen epilepsia. Y en Estados Unidos se ha visto una prevalencia de 8.5 por cada 1000 personas, lo cual es bastante. Es por eso que es importante saber qué es y al menos qué hacer si te encuentras a una persona pasando por un estado similar. Es importante diferenciar entre lo que es una convulsión, una epilepsia y una crisis epiléptica, porque no lo que todo el mundo habla de una convulsión es una convulsión, sino que es algo diferente. Lo primero es una crisis epiléptica. Para entenderlo debes comprender que en nuestro cerebro hay algo que se llama la corteza cerebral, que en pocas palabras es una capa de neuronas que recubren el cerebro. Estas neuronas, como todas, se comunican mediante electricidad. Una crisis epiléptica se da cuando hay unos síntomas, es decir, cuando una persona siente y expresa algo, debido a que hay una actividad eléctrica anormal en esa corteza cerebral. Y eso es lo que las personas normalmente ven. Eso es una crisis epiléptica. Pero tú puedes tener una crisis epiléptica y no tener epilepsia. ¿Cómo así? La epilepsia de por sí ya es un diagnóstico. Es decir, uno habla de una persona con epilepsia. Y para eso hay tres grandes definiciones. Lo primero es que tengas 2 crisis epilépticas en más de 24 horas. Por ejemplo, hoy viernes a la 1 de la tarde alguien tiene una crisis epiléptica. Y el domingo tiene otra crisis epiléptica. Por más de 24 horas tuvo 2 crisis. Entonces esa persona se define como epiléptico. Es importante también que esto no haya sido causado por algo más. Por ejemplo, una infección o una masa en el cerebro que lo esté causando. Sino que no haya nada más que lo explique. Otra definición es que haya una crisis epiléptica, pero que haya un 60% de probabilidades de tener una segunda. Y esto se hace con unos exámenes específicos. Y la tercera es algo más complejo, que es el síndrome epiléptico, que eso pues ya es mucho más detallado. Si una persona cumple con alguna de estas tres, se puede definir con epilepsia. Y finalmente lo que da convulsión, básicamente en pocas palabras es una crisis epiléptica con compromiso motor, que es lo que normalmente uno se imagina cuando le hablan de epilepsia y de todo esto. Ahora ya sabes las diferencias entre estas tres y qué puedes hacer ahora. Lo primero es identificar que una persona está teniendo una crisis, pero para eso tienes que entender que no todas las crisis son motoras, porque eso es una convulsión. Entonces hay diferentes tipos, hay subclasificaciones y se pueden expresar de diferentes formas. La idea de esto no es que aprendas a reconocer todas tal cual, porque esto es literal una maestría, pero es importante al menos que veas cómo se pueden ver. Y una muy común en los niños es la ausencia, que simplemente ellos se quedan mirando un punto fijo, muy concentrados y se desconectan totalmente con el medio. Pueden estar hablando contigo, se pierden y después vuelven contigo como si nada. Y normalmente dura menos de 30 segundos. Lo importante que quiero que sepas es que hay diferentes tipos, o sea, no solamente es esa convulsión a la que estamos acostumbrados, sino que hay gran variedad de características. Incluso también hay una que es como emocional, y la persona simplemente empieza a llorar de la nada o se empieza a reír y es totalmente desproporcionado a lo que está pasando. Eso podría ser un ejemplo de una crisis. Si tú ves que una persona o piensas que está teniendo una crisis, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, tienes que saber que no todas las crisis requieren que llames a emergencias o que vayas a emergencias. Claro, si eres una persona que nunca le ha dado una crisis y es tu primera vez, es necesario que acudas a algún centro médico. Si puedes, lo primero que tienes que hacer es acercarte a la persona, no la vas a mover, no la vas a tocar, no le vas a meter nada en la boca, lo vas a dejar lo más quieto posible en ese aspecto. Si ves que hay cosas alrededor que le pueden hacer daño, las vas a retirar. Y si puedes, pon de costado izquierdo a esa persona y la dejas ahí teniendo esa crisis. Una vez termine la crisis, tienes que dejar que esa persona se recupere, porque normalmente después de esa crisis quedan como muy cansados, como con mucho sueño. Durante ese periodo, si puedes, graba a esa persona cómo se ve. Esto puede ayudar después a un diagnóstico o incluso al tratamiento, que es muy importante. Pero entonces, ¿cuándo debes llamar a emergencias? Como te dije, si es la primera vez que hay una crisis. Si esa crisis dura más de 5 minutos, eso es esencial porque se entra en algo que se llama estatus epiléptico, que puede ser muy peligroso. Y finalmente, si tuvo una crisis, paró e inmediatamente tiene otra, o nunca se recuperó completamente, sino que está crisis tras crisis tras crisis. Si después de esto efectivamente se verifica que una persona va a tener epilepsia o ya tiene el diagnóstico de epilepsia, hay muchos fármacos o muchos medicamentos que le van a ayudar.
y es importante saber que esto lo va a acompañar probablemente de por vida. Lo importante de sus medicamentos es que van a evitar las crisis y las van a controlarlas. Por eso es muy importante que se tomen la dosis correcta, a la hora correcta, porque recuerda que como es una actividad anormal del cerebro, de las neuronas, es una hiperexcitabilidad, esas neuronas pueden llegar a morir y por ende puede generar déficit cognitivo, muchos daños neuronales a largo plazo. Por eso es muy importante el tratamiento y el control. También en otras instancias se habla de lo que es la lobectomía, es decir, que se escoge esa zona específica que está causando las crisis y por medio de una cirugía se retira. Se ha visto que en ciertos casos también puede ayudar. Así que en pocas palabras lo que puedes hacer es, primero, acercarte y tratar de no tocar mucho. Segundo, toma el tiempo del evento y si puedes, grábalo. Tercero, quédate con esa persona hasta que recupere su estado normal de conciencia. Y cuarto, de requerirlo, espérate a que llegue algún profesional o acompaña a esa persona a un centro médico. Soy Camilo Andrés Ochoa Bella y esto es Curioso Médico. Recuerda que en este lugar tratamos de coger esas enfermedades más comunes o esos diagnósticos más raros y traértelos de una forma mucho más amenas y sencillas para que puedas entenderlo. Nuestro objetivo es que la medicina la puedas entender. Dale like a este video, si tienes alguna pregunta déjalo en los comentarios que lo estaré leyendo y nos vemos en un próximo video.